Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a preparar una saludable y riquísima granola casera. Para hacer nuestra granola vamos a usar principalmente copos de avena. Yo también le voy a poner mijo inflado, podría ser arroz inflado o cualquier otra cosa. Y ahora ya podemos ponerle cualquier cosa que se nos ocurra, personalizar la granola a nuestro gusto. Yo le voy a poner semillas de girasol, también le voy a poner nueces, le voy a poner avellanas, pipas de calabaza, pistachos. Siempre me gusta ponerles también alguna fruta desecada, pueden ser uvas pasas, en este caso le voy a poner arándanos secos porque me gusta mucho el colorín que tienen. Lo endulzaremos con endulzante de dátil, también podéis usar el sirope de ágave o cualquier otro sirope que tengáis. Yo, como suelo tener en la nevera preparado este endulzante, pues es el que voy a usar. Os dejaré la receta para que veáis cómo lo preparo. Le pondremos una pizquita de sal marina, que siempre eleva más los sabores. Y también se suele poner aceite, o aceite de coco o algún aceite suave. Yo lo voy a sustituir por tahini, porque como es bastante aceitoso, quiero que supla el aceite y además siempre le va a aportar más nutrientes y sabor. Por precalentar el horno. Calor arriba y abajo, unos 170-180 grados, lo vamos a precalentar 10 minutitos. Y mientras vamos preparando la granola. En un bol ponemos los copos de avena, la sal se la pongo ya ahora, nada, una pizquita. Removemos bien. Y ya vamos integrando el resto de ingredientes. Esto va por... A ver, la avena sí que son 100 gramos de avena, pero lo demás ya voy a ojo, por puñaditos. Así que pondremos así un par de puñaditos de mijo. Un puñadín de semillas de girasol. Otro de semillas de calabaza, pero vamos, que yo estoy usando estos frutos secos y semillas, pero podéis usar cualquiera que os guste más. Pistachos, en vez de ponerlos enteros os podéis poner picados, pero es que a mí no me gusta picar mucho estas cosas porque luego siempre se quedan trocitos chiquitinos que luego se queman más rápidamente en el horno, entonces por eso se lo suelo poner entero. Las nueces sí las picaré un poco, que son demasiado grandes, que será también, pues nada, un puñadín, en trocitos un poco grandes. También le podéis poner anacardos, macadamias, yo qué sé, lo que queráis. Las avellanas, como están tostadas, no las voy a poner al principio porque si no se van a tostar, claro, más que el resto de los ingredientes, de los frutos secos y de las semillas, así que se las pondré en los últimos 5 minutos. Y los arándanos los pondré ya cuando lo haya sacado del horno, para aprovechar un poco el calor que saca, pero que no se me quemen dentro. Ahora pondremos el endulzante de dátil, sirope de ágave o de arce, lo que queráis. Yo es que a ver, siempre que puedo sustituir el azúcar, pues lo hago. Y el tahini. Estos son 2 cucharadas de tahini, más o menos, aproximadamente. Y de endulzante de dátil, pues ya veis, no sé si han sido 2 cucharaditas, una cosa así. Y revolvemos bien.
que se impregne todo bien con esta mezcla. Y terminamos de mezclarlo con las manos, porque así nos aseguramos de que no quede nada sin impregnar. En una bandeja de horno ponemos papel de horno para que no se nos pegue la bandeja y extendemos por aquí la masa, la mezcla. Cada horno es un mundo, así que bueno, eso ya tenéis que ir graduando el vuestro. Yo, como veis, lo pongo a 170 grados en el mío y los 10 primeros minutos lo dejo así tranquilamente y luego, pasados los 10 primeros minutos, luego lo saco, lo remuevo un poco y lo vuelvo a meter de 5 en 5. Normalmente lo tengo pues eso, unos 20 minutos más o menos. En los últimos 5 minutos le incorporo las avellanas porque están tostadas y ya cuando lo saque, como os decía, los arándanos. Luego lo dejamos enfriar y ya lo guardamos en un tarro para usarlo cada vez que queramos. Que quede bien extendido todo para que no haya unas zonas donde haya más cantidad que en otras y unas se quemen antes y otras no se quemen nada, o sea, no se tuesten nada. Entonces, bueno, que esté así bien repartido y al horno nos lo llevamos. Bueno, ya lo tenemos. Ahora le ponemos los arándanos, también otro puñadito. Removemos bien y lo dejamos enfriar. Ya se ha enfriado y ya veis, aquí estoy guardándolo en un tarrito de cristal para guardarlo en el armario y cada vez que quiera desayunarlo, tenerlo listo. Riquísimo para desayunar o para darle un toque crujiente a nuestro yogur favorito. ¡Veganízate! ¡Qué bueno! Madre mía. A mí me gusta empezar el día con un buen desayuno y además saludable, en la medida de lo posible, salvo que sea algo festivo o algo así. Normalmente, aunque desayuno muchas cosas, para no aburrirme y desayunar siempre lo mismo, pero mayormente lo que desayuno son gachas o porridge, que ya os he compartido la receta de cómo lo preparo yo. Y bueno, hoy os comparto la granola que preparo para desayunar cada día. En invierno queda espectacular con un buen tazón de leche calentita y le podéis echar ahí, yo que sé, cacao, lo que más os guste para darle más sabor. Y en verano, con un yogur fresquito y con fruta, queda espectacular. Abajo en la descripción del vídeo vais a encontrar los ingredientes que he utilizado para hacer esta granola, pero bueno, ya os aviso de que son orientativos. Además podéis sustituir estos que he usado yo por otros que os gusten más. Eso ya para personalizar a vuestro gusto la granola. También os voy a dejar abajo los enlaces a todas mis redes sociales. También os voy a dejar los enlaces a la receta del endulzante de dátil y del tahini, que es muy fácil de realizar en casa. Pues nada más. Dedito hacia arriba si os ha gustado la receta, suscribiros si no lo habéis hecho, que no se os olvide, darle a la campanita para que os avise de cada uno de mis vídeos, compartirlo con cuanta más gente mejor. Muchísimas gracias por visitarme un día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!